Hola a todos. Vamos a resolver los ejercicios de la tarea número 1. Para ello primero he puesto del lado izquierdo las tablas de verdad y las formas derivadas. Aquí quiero que se fijen bien que he marcado algunos de estos valores con color rojo. Y esto lo hice para que se den cuenta, al menos como yo le hago, para aprenderme las tablas de verdad, sin necesidad de aprenderme cada una de las filas. Por ejemplo, cuando estoy hablando del conectivo y, me doy cuenta que solamente voy a tener el valor verdadero cuando P y Q son verdaderas. Y para cualquier otra cosa es falso. Y así me lo aprendo. Verdadero para cuando P y Q verdadero y todo lo demás falso. Eso hace que en mi mente solamente me quede con una frase. Verdadero cuando P y Q verdadero, todo lo demás falso. Y de esa manera me acuerdo mejor a la hora de estar haciendo los ejercicios. Lo mismo hago para el conectivo O, solo que en este caso el valor que tengo marcado es cuando P y Q son falsas. Y entonces me voy a acordar que solamente tengo falso cuando son falsas y cualquier otra cosa es verdadero. Para la implicación tengo que recordar que tienen un antecedente, un consecuente, y la única forma en que yo tenga este falso, porque todo lo demás va a ser verdadero, este falso ocurre cuando tengo que no se cumple la promesa que me da el antecedente. Y eso es cuando esta es verdadera y aún siendo verdadera, no se cumple Q. Entonces sería verdadero o falso, me va a dar falso. Y para cualquier otro valor van a ser verdaderos. Y bueno, para la bicondicional o la doble implicación, yo tengo aquí marcados estos valores. Aplican solamente verdadero cuando tanto P y Q tienen el mismo valor. Se refiere a que verdadero cuando son iguales P y Q y falso en cualquier otro caso. Del lado derecho puedo encontrar las formas derivadas. Las formas derivadas son tres formas diferentes que tiene la implicación. P implica a Q. Esta en ocasiones también se conoce como directa. Y tengo a la inversa. La inversa va a ser la negación de P y Q. La recíproca es cambiar de lugar a P y Q. Y la contrarrecíproca es negar ese cambio de los valores que hice de P y Q, de la recíproca. Entonces tengo tres formas derivadas para este tipo de implicación. Bueno, vamos a realizar los ejercicios. En el ejercicio número 1 me piden escribir las formas derivadas para dos incisos, para el inciso A y el B. En el inciso A yo tengo de forma simbólica la expresión y en el inciso B la tengo en forma de lenguaje natural. Vamos a empezar con A. A me dice lo siguiente, que yo tengo que R, disyunción, la negación de Q, implicación con P. Y para hacer un poco más cómodo, lo que voy a poner, voy a tomar las letras iniciales de inversa o recíproca y contrarrecíproca. Voy a empezar con la inversa. Entonces yo pondría inverso y voy a poner el inverso de esta expresión. El inverso de esta expresión es negar simplemente ambas, tanto el lado izquierdo como el derecho que están de la implicación. Y ahora me piden la recíproca. La recíproca es que cambien de lugar. Entonces vamos a poner P implica y toda esta expresión. Y ahora la contrarrecíproca. La contrarrecíproca es negar toda esta expresión que ya tengo aquí. Y listo. Esta es la solución del primer inciso. El segundo inciso, el inciso B, en forma natural dice, si yo digo sí, ella dice no. Y vamos a poner el inverso de esto. El inverso es negar todo eso. Si yo no digo sí, ella no dice no. Y si se dan cuenta, estoy negando la expresión. Y el recíproco, ¿cómo me quedaría? Si ella dice no, yo digo sí. Y el contrarrecíproco será negar toda esta parte de aquí. Si ella no dice no, yo no digo sí. Bueno, y de esta forma puedo construir estas formas derivadas para la implicación que me están dando. Entonces recuerden, las formas derivadas son a partir de una implicación. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 2. Construye una proposición verdadera. Entonces hay que construir algo que al final va a ser verdadero, que incluya un condicional, una conjunción, una disyunción y una negación, es decir, nuestros conectivos que conocemos. No necesariamente en ese orden, en el orden que nos los dan, que conste de las componentes P, Q y R
con todas ellas y ojo, falsas. Bien, ¿cómo resuelvo este tipo de problemas? Bueno, me están diciendo utilice los conectivos con P, Q y R. Y hay varios caminos, incluso dependerá qué tan grande o complejo queramos hacerlo. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera, porque resulta un poco más cómodo. Como tengo que poner P, Q y R, y mis conectivos normalmente tienen dos valores, P y Q, entonces voy a poner lo siguiente. Voy a poner aquí una P, voy a poner aquí una Q, voy a abrir otro y voy a poner, por ejemplo, P, y voy a poner la que me falta, que es R. Ya tengo ahí a P, a Q y a R. Y ahora debo de jugar con los conectivos de tal manera que al aplicar las tablas, siendo P, Q y R falsas, es decir, esta va a ser falsa, esta va a ser falsa, 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 cuando yo tenga el valor de verdad de esta expresión que construya, me tiene que dar verdadero. Bueno, ¿cómo lo hago? Pues empiezo a trabajar con esta primera expresión y entonces empiezo a jugar. Por ejemplo, si yo pongo aquí el conectivo disyunción y tengo falso y falso, yo sé que de las tablas falso y falso me va a arrojar un falso, 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 falso. Y entonces esto es un falso. Y ahora, como me piden que utilice una negación, pues voy a meter aquí una negación. Entonces pongo aquí una negación. Por lo tanto, después de la negación, ¿esto en qué se convierte? Esto se convierte en verdadero. Muy bien, hasta aquí ya trabajé con esta parte. Ahora voy a trabajar con esta de este lado. Y voy a utilizar lo demás. Ya tengo la negación, ya tengo la disyunción, me falta la conjunción y me falta la implicación. Bueno, aquí voy a meter la implicación. Voy a poner P implica a R. Y si yo recuerdo de la implicación, si yo no tengo verdadero o falso, que me daría falso, cualquier otra cosa me va a arrojar verdadero. Y en este caso, esta implicación me va a arrojar un verdadero. Por lo pronto ya tengo de este lado verdadero y de este lado verdadero. Pero todavía me falta poner un conectivo aquí para unir estas dos. Y el único que me hace falta es precisamente el de la conjunción. Entonces voy a poner la conjunción de este lado. Entonces, estos dos, verdadero y verdadero, en la conjunción, yo sé que me van a entregar un verdadero. De tal forma que yo ya puedo notar que siempre que P, Q y R sean falsas, voy a tener en esta proposición que estoy haciendo un valor verdadero. Bueno, y de esta manera puedo construirlo. Este es un camino y cualquiera pudo haber seguido otro camino, pero al final debe de haber ocurrido eso, falsos y verdadera la proposición, utilizando los conectivos de alguna manera. Bueno, vamos ahora a resolver el ejercicio número 3. El primer inciso que dice, si Q, entonces R. Y vamos a poner la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca. En algunos textos ustedes van a encontrar que ponen el recíproco, el inverso y el contrarrecíproco. En estricto sentido debería ser la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca, porque si recuerdan, estas formas derivadas están hablando de la implicación, pero bueno, eso es en estricto sentido. Si ustedes lo ponen en masculino, en este sentido yo entiendo lo que quieren decir, pero en estricto deberíamos poner la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca. ¿Ok? Bueno, hagamos lo siguiente. Entonces vamos a poner la recíproca de esta proposición. Y entonces vamos a poner la recíproca. Hay que hacer el cambio de estos valores. Y entonces diríamos, si R, entonces Q. Y ahora vamos a hacer la inversa. Estamos hablando de la original. En algunos ejercicios de ustedes encontré que me negaban la anterior. No, hay que negar la original. Siempre estamos hablando de la original. Y entonces sería, para negarla, si negación de Q, entonces negación de R. Otra forma de decirlo sería, si no Q, entonces no R. Y bueno, nos piden también la contrarrecíproca. Y entonces la contrarrecíproca sería así.
Ya tengo aquí la recíproca y lo que voy a hacer es negar a esta. Si no R, entonces no Q. Vamos a hacer el siguiente. El que sigue me dice negación P implica negación, negación Q. La recíproca va a ser igual al cambio de las variables. Negación Q implica negación P. El inverso va a quedar como P implica a Q, porque al negar, negación con negación se elimina y me queda no negado. Y bueno, la contrarrecíproca es negar esta que está aquí, y entonces sería Q implica a P. Muy bien, vamos a hacer el número 3. Sería negación de P implica negación de R y Q. Y vamos a poner entonces la recíproca. La recíproca es cambiar los lugares. Y me quedaría negación de R y Q implica negación de P. La inversa es negar ambas partes de la condicional. Me quedaría entonces P implica R y Q. Y la contrarrecíproca, como me quedaría, pues negar la R, esta que está acá, esta R mayúscula, ¿eh? Y entonces me quedaría R y Q implica AP. Ahora vamos a hacer el número 4. El número 4 está en forma natural y dice: el sol brilla si estás feliz. Y vamos a poner entonces la recíproca, que sería el cambiar estas dos partes. Si estás feliz, el sol brilla. Y luego la inversa sería de la original: el sol no brilla si no estás feliz. El sol no brilla si no estás feliz. Y la contrarrecíproca sería negar la primera que escribimos. Si no estás feliz, el sol no brilla. Bueno, vamos a hacer la última de este ejercicio 3. También está en lenguaje natural y dice: si tu automóvil no tiene aire acondicionado, no tendrás amigos. Y vamos a escribir la recíproca, que sería, hay que identificar aquí cuáles son esas dos partes que voy a cambiar. Una es: tu automóvil no tiene aire acondicionado, y la otra es: no tendrás amigos. Entonces vamos a escribirlo: si no tienes amigos, tu automóvil no tendrá aire acondicionado. Y ahora vamos a escribir la inversa. La inversa es negar la original, por supuesto. Aquí dice: si el automóvil no tiene aire acondicionado, entonces hay que decir: si tu automóvil tiene aire acondicionado. Y hay que negar la segunda, que dice: no tendrás amigos. Entonces tendrás amigos, ¿no? Tendrás amigos. Y por último, la contrarrecíproca. La contrarrecíproca es negar la R. Y para la R tendríamos que decir, como estamos diciendo, si no tienes amigos, entonces hay que negarlo. Si tienes amigos, y hay que negar la segunda. La segunda dice: tu automóvil no tendrá aire acondicionado. Entonces tu automóvil tendrá aire acondicionado. Bueno, y así se resuelve este ejercicio, ya sea que tengamos nosotros de forma simbólica, o lo tengamos parte natural y parte simbólico, o lo tengamos completamente natural. Debemos nosotros entender que estamos hablando de implicaciones y que sus formas derivadas son las tres que acabamos de trabajar: la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca. Bueno, vamos a dejar esta primera parte de la resolución de esta tarea hasta aquí, y en el siguiente video vamos a resolver los otros dos ejercicios que hacen falta.